Hola, hablando de sistemas de enrutamiento, el día de hoy vamos a tratar el tema de la ruta de descarte. Esa ruta que se implementa en los routers cuando sumarizan y se inyecta en su propia tabla de enrutamiento. Ese concepto puede ser que no esté plenamente claro y por eso vamos a aprovechar esta sesión para explicarlo un poco. Para esto, voy a utilizar esta topología que ustedes ven, muy sencilla, 3 routers conectados como aparece en la figura, un protocolo de enrutamiento, en este caso vamos a utilizar OSPF, un par de áreas, área 0 y área 1, de forma tal que el router 1, que es este router verde, se convierte en el router borde de área y va a ser nuestro punto de sumarización. También tenemos un router interno, el router 3, con un par de interfaces, una con dirección IP dentro de la subred 10.1.10/24 y la otra con dirección IP en la subred 10.1.20/24. Como hemos habilitado SPF en dichas interfaces, esperamos que en este momento tanto R1 como R2 en su tabla de enrutamiento deberían tener rutas hacia esas dos subredes conectadas al router 3 y esto hace que tengan la capacidad de enrutar paquetes IP que vayan a cualquier IP de estas dos subredes. Vamos a revisar también el comportamiento de los routers cuando no pueden enrutar un paquete. Por ejemplo, al router 2 le ingresa un paquete IP con dirección destino 10.1.3.1 y es evidente que este router no tiene rutas en este momento para enrutar este paquete y por ende lo va a desechar. ¿Por qué estamos revisando este comportamiento? Porque nos va a servir para entender el beneficio de la ruta de descarte. Bien, sumaricemos. Vamos a hacer el ejercicio de sumarización. No queremos que el router 1 anuncie las rutas a estas dos subredes /24 específicas, sino que genere una ruta hacia una red más general que abarque esas dos subredes. Por ejemplo, vamos a sumarizar a la 10.1.0.0/16. Para esto, vamos a entrar a la consola de los routers. Bien, aprovechemos y verifiquemos la tabla de enrutamiento. Así que aquí estamos en el router 1, verifiquemos su tabla de enrutamiento para comprobar que en este momento este router tiene esas dos rutas hacia las subredes /24. Verifiquemos la tabla de enrutamiento de R2 y podemos comprobar que efectivamente este router también tiene en su tabla de enrutamiento esas dos rutas a las /24 que están conectadas al router 3. Ahora sí sumaricemos, entremos al router 1, al proceso de OSPF y sumaricemos esas dos rutas /24 que están en el área 1, sumaricémosla a la 10.1.0.0/16. ¿Ok? En este momento, este router ya debe estar generando esa ruta sumarizada y ya la debe estar aprendiendo el router 2. Verifiquemos nuevamente la tabla de enrutamiento del router 2 y vemos que ya está aprendiendo este /16, la 10.1.0.0/16 y fue anunciada por el router 1. ¿Qué hemos hecho hasta ahora? Sumarización. Ya sabemos cuáles son los beneficios de la sumarización. Pero en realidad no estamos haciendo la sumarización más adecuada, no estamos siguiendo las mejores prácticas que indican que deberíamos sumarizar de la manera más precisa posible. Está claro que este /16 contiene estas dos subredes /24, pero contiene muchas más. Y R1 entonces en este momento está haciendo una promesa falsa. ¿Sí? Le está diciendo a R2 que él está en capacidad de enrutar cualquier paquete IP dirigido a cualquier IP de esta red /16 y no es cierto. En realidad R1 puede enrutar paquetes que vayan a cualquier IP de estas dos subredes. ¿Qué efecto tiene esto? Repitamos el ejemplo anterior. A R2 le ingresa ese paquete IP con dirección destino 10.1.3.1 que antes rechazaba porque no tenía ruta para enrutar el paquete. Ahora sí encuentra esa ruta válida en su tabla de enrutamiento, que es la ruta que sumarizó R1. Y por ende, R2 le va a enviar el paquete a R1. ¿Qué va a hacer R1 con ese paquete? Lo va a desechar, porque está claro que R1 no tiene rutas para enrutar ese paquete. ¿Ok? ¿Qué pasó? Si lo vemos simplísticamente, alguien puede decir, ok, se desplazó, digámoslo así, el punto de desecho del paquete. Antes R2 desechaba el paquete, ahora R1 desecha el paquete. Ya está. Y también pueden decir, igual ese paquete se iba a desechar, me da igual si lo desecha R2 o si lo desecha R1. Pero este comportamiento, por esa mala sumarización,
puede tener otros efectos más graves. Asumamos, por ejemplo, que R2 tiene conexión a un dominio externo, incluso podría ser Internet. Queremos que R2 sea el punto de salida del dominio SPF hacia ese dominio externo. Entonces podemos hacer que R2 genere una ruta por defecto que se propague por todo el dominio SPF para que se configure como el punto de salida. Si es así, ya deberíamos ver en los routers del dominio SPF, en sus tablas de enrutamiento, instalada esa ruta por defecto. Por ejemplo, en el router 1 ya se debió haber instalado esa ruta por defecto. ¿Ok? Bien, entonces tenemos ya este escenario complementario. Ahora, ¿por qué estamos haciendo eso? Porque aquí es donde se puede configurar ese problema que hemos de alguna manera anticipado repitiendo el ejemplo. ¿Qué pasa si en este caso a R2 vuelve a ingresar ese paquete con dirección IP destino 10.1.3.1? Ese paquete hace match con esta ruta en su tabla de enrutamiento y por ende el router 2 va a enviar el paquete al router 1. El router 1 antes desechaba el paquete porque no tenía ruta para enrutar ese paquete, pero ahora sí se va a encontrar con esta ruta por defecto que le va a servir para enrutar ese paquete. Es el default gateway. Luego R1 va a devolver el paquete a R2. ¿Ok? Y aquí podemos ver que se va a configurar un loop. Bien. Si R1 le devuelve el paquete a R2, R2 se lo vuelve a enviar a R1 y aquí podemos ver ese loop que se genera, que es absolutamente indeseable, lógicamente, en nuestra red de transmisión de datos. Bien, espero esté entendido por qué se genera ese loop. Básicamente, por la mala sumarización. Bien, repliquemos este escenario con nuestros routers. Bien, entremos acá a nuestro router 1, o no, mejor, al router 2, para que sea el router 2 el que genere la ruta por defecto. Entremos al proceso de OSPF y generemos esa ruta por defecto en este router. ¿Ok? Veamos, en este momento en el router 1 ya se debió haber implementado esa ruta, corroborémosla. Aquí vemos que efectivamente ya está instalada la ruta por defecto apuntando al router 2. Y comprobemos que se produce un loop. Entremos al router 2 y enviemos o generemos un traceroute precisamente a la 10.1.3.1. Podemos ver que en este traceroute el router 2 envía el paquete al router 1 gracias a esa ruta sumarizada que aprendió del router 1. Pero el router 1 se lo devuelve por su ruta por defecto. Y R2 vuelve a enviarle nuevamente el paquete a R1 y R1 se lo vuelve a devolver y así podemos comprobar que se configura un loop. ¿Ok? Pero en realidad, ese loop no se produce. ¿Por qué? Permítame acá. Vamos a revisar la configuración de OSPF de nuestro router 1. Vamos a un show running, veamos solamente la sección de OSPF y podemos ver que es una configuración normal salvo este comando que yo introduje, que es el no discard route, que lo que hace es evitar que en la tabla de enrutamiento el router inserte esa ruta de descarte. Podemos ver en la tabla de enrutamiento de el router 1 que no aparece ninguna referencia a la ruta sumarizada /16. ¿Ok? No se instaló la ruta de descarte, pero por defecto sí lo debería hacer. Lo que pasa es que yo le quité ese comportamiento con el comando no discard route, pero volvamos a configurar. Bien, entremos nuevamente al proceso de OSPF y digámosle sí, queremos que genere esa ruta por descarte. Si genera esa ruta por descarte, podemos revisar la tabla de enrutamiento y ya la podemos ver que está instalada. Esta es la famosa ruta de descarte que se genera cuando el router genera esa ruta por defecto. Aquí podemos ver que estamos haciendo referencia a la red 10.1.0.0/16 que generó este router y está apuntando
a una interfase de descarte. Bien, eso es lo que está pasando en este momento. Revisemos nuestra topología. Eso sucede cuando el router 1 genera esa ruta sumarizada. Automáticamente en su tabla de enrutamiento aparece esa ruta de descarte. Ahora, ¿qué va a suceder? ¿Qué pasa cuando R1 recibe ese paquete dirigido a la 10.1.3.1? Antes lo devolvía a R2 por esta ruta por defecto, pero ahora no alcanza a hacer el chequeo y llegar a esa ruta por defecto porque hay una ruta más específica para enrutar ese paquete, que es precisamente la ruta de descarte. Entonces, cualquier paquete que haga match con la ruta de descarte, ¿qué va a hacer el router? Lo va a enviar a esa interfase de descarte y por ende el paquete se va a desechar. Y así se evita el loop. Esa esencialmente es la función de esa ruta de descarte. Bien, veámoslo. Nuevamente entremos a el router 2. De hecho, nosotros habíamos visto, aquí estaba el trace route cuando teníamos el loop. Repitamos el trace route a la 10.1.3.1 y podemos ver que igual el router 2 envía el paquete a R1, pero el router 1 automáticamente lo va a desechar gracias a la ruta de descarte. ¿De acuerdo? Conclusión, la ruta de descarte, un mecanismo de protección que tienen en el sistema de enrutamiento para evitar esos loops. ¿Bien? Esos loops que se pueden producir de manera, entre comillas, accidental, pero cuya raíz puede ser una mala sumarización. Entonces, la ruta de descarte protege ante esos escenarios que puede ser que nosotros no nos demos cuenta que estamos introduciendo. ¿De acuerdo? Espero que se haya entendido todo. Ya saben, bienvenidos sus comentarios, escríbanme, díganme qué escenario quiere que tratemos, qué tecnología quiere que verifiquemos. Con mucho gusto, para eso estamos acá. Muchas gracias, suscríbanse al canal. Un saludo. Chao.